bendiga, hermanos. Lo invito a tomar su asiento si lo desea. El Señor bendiga a los hermanos que están en su casa, que nos están mirando, que nos van a mirar. Estamos compartiendo otro domingo más, rindiendo culto a nuestro Dios. Si usted me puede acompañar en su Biblia, al libro de la carta de Tito. Tito, capítulo 3. Vamos a enfocarnos primeramente en el verso 8 y después vamos a enfocarnos desde el verso 1 hasta el verso 8, son 8 versículos que vamos a estar meditando, compartiendo en esta mañana. Y damos lectura al verso 8 y nos dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas, estas cosas son útiles a los hombres. Hasta ahí nomás por un momento y oramos para que el Señor también nos hable a nuestro corazón. Señor, queremos ahora escuchar de tu palabra. Y Señor, tu palabra tiene poder por sí sola. Y te pedimos, Señor, que nos dé de tu guía, de tu gracia, de tu sabiduría para poder escuchar, para poder hablar de ella. Que estés, Señor, produciendo el fruto que vos querés en cada uno de nuestro corazón. Señor, la porción justa que cada uno de nosotros necesitamos. Señor, ahora lo que vamos a exponer o lo que vamos a escuchar, Señor, sea tu mismo Espíritu Santo trabajando y obrando en nuestro corazón por medio de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recordaba en estos días, al compartir o al estudiar hace unas semanas tal vez el libro de Tito, leerlo, recordaba a nuestro hermano Giordano. Me tocó en una ocasión trabajar con él unos varios meses y sé que algunos tuvieron esa bendición de trabajar con él. Y salíamos de viaje a la zona. Y recordaba esto porque cada vez que salía de viaje con Lito, él como que constantemente, como persona mayor y adulta, me daba instrucciones de vida, en todos los aspectos. Instrucciones de vida en la iglesia, fuera de la iglesia, en un noviazgo, en un matrimonio, en la economía, absolutamente todo. Y recordaba que parte de sus palabras eran ser disciplinado, realizar las cosas bien, y parte también de sus palabras quedaban atesoradas en el corazón. ¿Y por qué les cuento esto? Porque lo que vamos a ver, y permítanme introducirlos un poco en el tema, tiene que ver justamente con la carta de Tito, o la carta de Pablo a Tito, que habla bastante acerca de ser disciplinados, de formar el corazón del creyente, de aplicar situaciones de vida al creyente. Y Tito era un joven o una persona que le habían mandado a la región de Creta. Y resulta ser que en esa región de Creta habían iglesias levantadas. ¿Por qué les cuento esto? Porque nos va a dar la referencia al tema que vamos a enfocarnos y me pareció muy prudente, ya que son 3 capítulos, me pareció muy prudente comentarles acerca de lo que estaba sucediendo en Creta, en la región de Creta, que era como una isla donde habían iglesias. Eso se encontraba al sur de Grecia, y se habían levantado iglesias, las cuales estaban siendo un mal ejemplo en medio de la sociedad. Es decir, que dentro de la sociedad no se distinguía a los cristianos, no se distinguían a los hijos de Dios. Y eso tenía diferentes enfoques, pero
Tito, o si leemos la carta completa, nos habla en particular de que habían falsos maestros enseñando doctrinas culturales, enseñando doctrinas que no eran de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces eso se estaba desvirtuando. Y también, por supuesto, en esas doctrinas o en esas enseñanzas, esas tradiciones culturales del tiempo que de cierta manera iban como desvalorizando el verdadero sentido, el verdadero significado de lo que es el Evangelio. Nosotros, los hijos de Dios, debemos darle honor a la fe que profesamos. En otras palabras, lo que estaba ocurriendo en Creta es que estaban dejando mal parada a la iglesia. Estaban las personas que se decían ser hijos de Dios, estaban dejando mal parada a la iglesia. Por eso Pablo envía esta carta a Tito, y podemos leerlo y podemos sacar dos ideas principales, que lo vamos a ver en los capítulos 2, que es reorganizar la iglesia, es decir, quitar a las personas que enseñaban doctrinas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, quitarlos, poner personas piadosas que enseñen bien la palabra. Eso lo vamos a ver, o usted lo puede ver en el capítulo 2, pero no simplemente que enseñen bien la palabra, sino que sean creyentes en buenas obras, en la sociedad, éticamente, moralmente y espiritualmente. Entonces él comienza a darle instrucciones y comienza a decir que los líderes tienen que ser de una forma, de otra forma, y comienza a dar ahí un listado amplio, hermoso, pero a la vez también deja como el capítulo 3, para que el creyente no simplemente se forme en la iglesia, sino cómo debe conducirse fuera de la iglesia. Entonces, uno de los temas centrales que usted va a leer constantemente, él habla de buenas obras. Lo vamos a ver en el capítulo 1, capítulo 2. Constantemente él menciona las buenas obras, que son palabras que se repiten durante todo este libro en medio de enseñanzas doctrinales que son esenciales para nuestra vida de crecimiento y de formación espiritual. Por eso el pastor hoy, hace un ratito, nos mencionaba acerca de los módulos de discipulado, que son preciosos módulos que son necesarios que la iglesia se involucre, que la iglesia aprenda. Es necesario que cada uno de los creyentes podamos estudiar la palabra de Dios. Y en este capítulo 3, del verso 8 que estábamos leyendo, vamos a ver dos cosas importantes que él nos menciona. Nos da mucha doctrina, mucha teología, digamos, pero también nos da un ejemplo, uno solo, aunque es aplicable a muchos otros, de acuerdo a cómo debe andar o caminar el creyente. ¿Me están siguiendo? Amén. Bien. Y vamos ahora sí a leer el verso 1, el verso 8, que dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, los creyentes, nosotros podemos decirlo, procuren ocuparse en buenas obras, y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hay un pedido de Pablo a Tito, después de darle mucha enseñanza acerca de cómo debían conducirse dentro de la iglesia. Ahora en el capítulo 3, él comienza a decirles cómo deben conducirse fuera de la iglesia haciendo buenas obras. Y hay un pedido de firmeza e insistencia para que los creyentes se ocupen en realizar buenas obras. Y eso, el último pasaje, digamos, del verso se puede traducir también, que las obras sean buenas y ayuden a todos los hombres. No simplemente se trata de la iglesia, sino que se puede traducir, o en otras traducciones usted lo va a encontrar, que dice que las obras sean buenas, pero que también ayuden a todos los hombres. Y algo importante que podemos destacar en este verso es que se ocupen. Cuando a nosotros nos dicen que nos ocupemos es porque no estamos haciendo algo. Es decir, que las personas no estaban realizando las buenas obras que nos menciona el verso, nos menciona la carta de Tito. Entonces, se estaban ocupando en otras cosas. Entonces dice que se ocupen en realizar buenas obras. En otras palabras, lo que el apóstol acá le está recalcando a Tito, que debía transmitirle a la iglesia, era que estas personas se ocupen, que caminen, que anden
que decidan y que piensen como ciudadanos ilustres, como ciudadanos que tienen a Cristo en el corazón y se mueven y se manejan de una forma diferente a lo cual se estaba en ese contexto, cómo se movían las personas. Que se muevan, que sean buenos vecinos, con valores, con conductas dignas, que sean personas ejemplares, que sean personas sinceras. Hace años atrás, por supuesto, cuando me pongo de novio con mi esposa, recuerdo que vengo a hablar con nuestro pastor Norberto, y hay algo que me dijo el pastor Norberto que me quedó para siempre, comentándole algunas situaciones a veces, disgustos en la época de ese noviazgo, y el pastor siempre me repetía una cosa, y me decía, vos, Denis, tenés que ser, y se ponía con su postura, ¿no? Me dice, tenés que ser un señor inglés, tenés que ser una pinturita. Donde vaya vos vas, donde esté todo mal, vos estás ahí como una pinturita. Y precisamente esto es lo que le está hablando Pablo a la iglesia de Creta, o a la iglesia que estaban ahí, para que Tito pueda transmitir, que sean personas sinceras, que sean personas que tengan valores dignos, que sean personas ilustres, que sean personas ejemplares en la sociedad. En otras palabras, lo que le quiero decir es que las personas debían ser, ¿vieron cuando le dan la llave de la ciudad? Porque es una persona excepcional, espectacular, porque hizo una excelente obra. Bueno, de esa manera, si en Creta se tenía que dar una llave para la persona ilustre, debería ser toda la iglesia. De esa forma él estaba tratando de animarlos a que puedan dejarlo. Es decir, dejar bien parado el Evangelio de Cristo. Porque nosotros, mis queridos hermanos, debemos ser personas de excelencia. ¿Por qué le dice esto? ¿Qué estaba pasando? Bueno, porque no había diferencia en ese tiempo que él escribe la carta entre los creyentes y los cretenses. Entre los creyentes y los cretenses que son. Y hago un hincapié en esto. ¿Y por qué les digo cretenses? Justamente porque era la región de Creta, pero los cretenses tenían tan mala reputación, que sus conductas eran totalmente malas. Sus obras eran totalmente horribles. Tal es el caso que Tito 1:12, yo se lo voy a leer en una traducción más actual, dice, incluso Tito 1 nos da un panorama de cómo estaba la iglesia en ese lugar. Dice, ¿cómo era el lugar? Dice, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, él está haciendo mención a una persona muy conocida en medio de la cultura de Creta. Dice, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Los cretenses tenían una mala reputación. Entre ellos se conocían como mentirosos, como engañadores. Buscaban su propio provecho sin medir el impacto de sus acciones hacia los demás. Fíjense que en medio de esa sociedad estaban los cristianos, los creyentes, y no estaban marcando diferencia. Tito 1:16 nos dice, decían conocer a Dios, pero lo negaban con sus obras. Por eso él insiste en el capítulo 3 de que el creyente tiene que hacer buenas obras. Decían conocerlo a Dios, pero lo negaban con sus obras. Y con esto hacemos el puntapié para seguir avanzando. Y mientras meditaba en esto, y lo hago abierto, lo comparto con ustedes, hay un verso que dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Lo conocen? ¿Amén? Y pensaba en esto, pensaba para mí y digo, pero a veces nosotros avergonzamos al Evangelio. A veces el Evangelio se avergüenza de nosotros.
Es como que pareciera que el Evangelio se nos tendría que hablar a nosotros. No digan más que sos cristiano. No digan más. No hablen más de mí, por favor. Porque lo que estaba sucediendo en este caso es que era tantas malas obras que había en la sociedad que los propios cristianos y creyentes no marcaban la diferencia, no eran ciudadanos ejemplares, mostrando a lo que tenían en su corazón, que era Cristo, para hacer buenas obras. Nuestra conducta debe ser el reflejo de nuestro credo. ¿Usted cree en Dios? Debemos conducirnos de esa manera. Y vamos a ver, ahora sí, acompáñenme al verso 1, y vamos a leer hasta el 8, que acá Pablo lo que les deja es un recordatorio que lo vamos a ver, lo vamos a meditar, pero a la vez después les da el por qué les pide esto, y después le dice el para qué. Es decir, primero le dice lo que deben hacer, verso 1, a partir del verso 3 le dice por qué deben hacer eso, y después del verso 4/5, ¿para qué? Hasta el 8, que es para buenas obras. Entonces, ¿qué es lo que pide hacer el apóstol a la iglesia? Leemos el verso 3, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos, fíjese otra vez cómo entra la palabra, a toda buena obra. Recuérdales. Cuando a nosotros nos recuerdan algo es porque ya hemos aprendido algo. Y tal vez no lo estamos haciendo, lo que estaba pasando en la iglesia. Ya habían aprendido algo y no lo estaban haciendo. Entonces lo que él dice acá es, recuérdales, diles lo que ya han aprendido. Hazles notar de nuevo, diles de nuevo, vuelve a decirles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Fíjese que hay 3 implicaciones nuestras, que es sujetarse, obedecer y estar dispuesto a toda buena obra. Y en esto habla de los gobernantes, habla de las autoridades, y hago una aclaración por la duda, no es que voy a hablar de política para nada, pero sí vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, cómo tenemos que movernos nosotros como hijos de Dios. Lo que nos corresponde a nosotros. No voy a hablar de política para nada, ni siquiera de algún color o partido, para nada. Pero acá la insistencia es recuérdales, diles de nuevo que deben sujetarse, que deben obedecer y deben estar dispuestos en medio de esa sociedad a toda buena obra. Sujetarse es someterse, porque sometiéndonos agradamos a Dios. Obedecer también es someterse, pero obedecer también es cumplir con las leyes que tenemos en medio de la sociedad, no romperlas, no infringirlas, tener en cuenta que estamos en esta sociedad para dar ejemplo, para ser de ejemplo, y tener la intención y tener el deseo de cumplir haciendo bien las cosas, es decir, de buena gana, haciendo bien las obras, haciendo bien lo que nos dice el pasaje. Este verso que habla de los gobernantes y las autoridades es la misma expresión que usa Pablo cuando les habla a los romanos. Se los voy a leer, Romanos 13 dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. Es decir, la autoridad está para las personas que hacen mal. ¿Quieres vivir sin tener las autoridades? ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Entonces haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberás tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Es decir, está hablando de las leyes. Cuando hacemos algo mal hay una ley
que infringimos, había una autoridad. Pero fíjese lo que sigue hablando. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. En otras palabras, está diciendo que hay que someterse porque esto agrada a Dios. Hay que someterse porque las autoridades son establecidas por Dios y cumplen un propósito en el plan divino de Dios. Y Dios es quien administra ese plan. Las autoridades, los gobernantes, han sido puestos por Dios. Los de hoy, los de antes y los que vendrán. Y Dios es quien establece el dominio de ellos por tanto tiempo, por menos tiempo. Pero en medio de eso, Él cumple un propósito en su plan divino, en su plan soberano. Por amor al Señor, 1 de Pedro 2:13 en adelante dice, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como el jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado. Fíjese la expresión que usa, por amor al Señor. Si amamos a Dios, hay que someterse a la autoridad, al gobierno. Y era justamente lo que Pablo les decía, les establecía a la iglesia de Creta. De que la autoridad ha sido puesta por Dios. Y Dios es quien administra todas las cosas. Y las autoridades son establecidas por Dios y van a cumplir un propósito en Dios. Y nosotros, como ciudadanos, somos parte también de ese propósito y de vivir este tiempo. Aunque en medio de esto necesito hacer una salvedad, porque así como en Hechos 5:29, Pedro dijo que nosotros debemos obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana, y eso es totalmente correcto. Ellos habían sido arrestados en Hechos 5 por predicar el Evangelio y las autoridades le habían dicho que no lo debían hacer. Y los ven que lo están realizando y vuelven y le dicen, ¿por qué están haciendo esto? Y Pedro le dice, nosotros debemos obedecer a Dios antes que la autoridad humana. El Evangelio no nos permite ir en contra de los gobiernos humanos, a menos que estos gobiernos establezcan leyes que van en contra de la voluntad de Dios y de su palabra. La sumisión a la autoridad humana nunca puede estar por encima de nuestra sumisión a Dios. Por eso, ustedes van a ver en el libro de Daniel, cuando se dicta una ley que no había que buscar a otro Dios que sea simplemente el rey de turno, que era Nabucodonosor. Sigue orando y no dejó de hacer lo que realmente debía hacer y lo que Dios demandaba. Por eso la iglesia, usted ha visto en estos tiempos con tantas campañas de distintas ideologías, la iglesia se ha movido en contra de estas campañas, pero no porque somos bochincheros y queremos ir en contra, no, porque precisamente lo que se está instalando o lo que se quiere instalar por medio de ideologías o proyectos, cosas que van en contra de la palabra de Dios. No es salir con los palos, para nada. Como ciudadanos ilustres, de excelencia, como que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Realizar lo que tenemos que realizar, levantar la voz como hijos de Dios. Y acá Pablo está remarcando, y es el primer ejemplo que les hace a la iglesia de Creta como algo totalmente importante, que nosotros lo podemos también hoy aplicar a nuestras vidas, como lo importante que es poder someternos a los gobernantes, a las autoridades. Recuerde que la salvedad es cuando ellos instalan cosas que van en contra de la voluntad de Dios o de su palabra. Es ahí donde tal vez la iglesia puede poner un freno o puede oponerse. Pero por todo lo demás, debemos someternos.
Y una cosa más respecto a esto. Los días jueves se ora por las autoridades. No se las maldice. No se dice otra vez. No. Los días jueves se ora por las autoridades. Por las autoridades de turno, las que hoy están de turno, y hace tiempo atrás que había otra autoridad, también se oraban por ellos. El jueves calentito estuve con ellos. El jueves doy fe que lo hacen. Y no se ora más cuando hay un gobernante de turno y después cuando hay otro, bueno, acá no oramos tanto. No, se ora por los gobernantes, por los que están en el turno. Y yo quisiera compartirles algo que fue la oración de este jueves. Oramos palabras textuales, prácticamente textuales porque las escribí mientras compartíamos el culto el jueves. Palabras textuales que oramos por nuestra nación, oramos por nuestros gobernantes, oramos por nuestros ministros, oramos por nuestro intendente, oramos por nuestro gobernador, que el Señor ponga personas cercanas que les den sabiduría y puedan bendecir sus vidas. Oramos por el gabinete. Yo no escuché el jueves que el Señor los fulmine, que el Señor los elimine, que el Señor los saque de la faz de la tierra. Yo no escuché, oh Señor, ¿quién los habrá puesto? No, sino que se ora para que ellos puedan conocerlo a Dios de alguna u otra manera, que ponga personas que están cerca, que puedan hablarle de Cristo. Palabras textuales, tu poder esté sobre quienes gobiernan. El pastor hace un tiempito en la ofrenda nos decía, maldito el hombre que confía en ¿quién? Los jueves se dedica un tiempo y un espacio donde se ora por ellos. Pero también se ora para que los proyectos y las ideologías que van en contra de la voluntad de Dios no tengan repercusión en la iglesia y en los hijos de Dios, y mucho menos en la sociedad. Y está mi hermana Betty acá que no me va a dejar mentir. Se ora de esa manera. Que las cosas que van en contra de la voluntad y de la palabra de Dios no prevalezcan. No se ora quejándose, no se ora difamando, no se ora hablando mal, sino que se ora con sensatez, con prudencia, entendiendo y reconociendo que nuestra confianza está plenamente en Dios, que no dependemos de un gobierno o de otro gobierno, sino que nuestra confianza está totalmente en nuestro gran Señor. Y orar por ellos es una buena obra, es estar dispuesto, como dice el verso, a toda buena obra. Fíjense lo que nos dice en realidad el verso 2. Dice que la iglesia o que las personas se sujeten, estén ahí a las autoridades. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y recalco, para con todos, no para los de la iglesia, sino que no difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos. No debemos difamar. Difamar es hablar mal de alguien o exponer palabras que le hacen mal a alguien. Ni tampoco debemos ser pendencieros, que pendenciero es las personas que buscan pleitos o buscar peleas o buscar riña o tratar de chocar, digámoslo de esa manera como más criollo. No es honorable, mis queridos hermanos, de un creyente que se la pase difamando o calumniando. En otras palabras, no es de buen nombre de un cristiano, de un creyente, que se la pase criticando, ya sea a personas, ya sea al gobierno. Esto no debe ser así de nosotros. Por eso Él le dice que no difamen, que no busquen riñas, sino que sean amables. A nosotros no nos compete eso, la Biblia no nos manda a eso. No está bueno. No es un buen testimonio nuestro
no habla bien de los hijos de Dios. Nosotros no estamos para eso. Y con esto no quiero decir que usted no puede hablar, no puede opinar. Al contrario, hágalo, hable, estudie, pero hágalo decentemente. Hágalo como un hijo verdadero de Dios. Hágalo que tiene a Cristo en su corazón. Hágalo, como dice el verso, siendo amable, siendo manso. Háblelo con prudencia, con sensatez, siendo un pacificador. Y no ir al choque, ir al pleito, porque eso va a hablar mejor de usted que de lo que probablemente quisiéramos explicar o dar a conocer. En otras palabras, lo que intento comunicarles es que cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro testimonio, porque esas son buenas obras. El estar en medio de una sociedad nos hace ver tal vez los enfoques totalmente incorrectos, porque realmente la sociedad y todo lo que el mundo hoy de alguna u otra manera nos muestra, nos hace romper nuestra visión certera. Se meten enojos, se meten rencores, se meten tal vez injusticias, que las hay, pero nosotros no debemos responder de acuerdo a eso, para nada. Tenemos que ser totalmente distintos, ser totalmente ejemplares, ser totalmente personas dignas de poder hablar, de poder compartir, de poder opinar, pero sin entrar en discusiones vanas o en discusiones necias. Mostrando nuestra amabilidad, como dice el verso, y mostrando nuestra mansedumbre con todos. Eso es lo que el verso 1 y 2, lo que les dice Pablo a Tito, lo que tenía que hacer para formar y disciplinar el corazón de la iglesia. Y ahora nos da el porqué. Y fíjese qué contraste que nos hace ahora el verso número 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El verso 3 nos muestra y nos da la causa o el por qué tenemos que comportarnos de una manera diferente, porque nosotros ya no somos más así. Es decir, la gente que se comporta de esta manera está redactada en el verso 3, rebelde, insensatos, extraviados, viviendo en malicia, envidiosos, aborrecibles. Por eso Él nos está dando la pauta de poder comportarnos de una manera distinta. Nos muestra el contraste de lo que realmente éramos antes para que podamos entender lo que hoy somos y vivir de acuerdo a lo que somos. Aquí en el verso 3 Él nos da la causa del por qué la iglesia debe comportarse de una manera diferente. Es decir, ahora nosotros ya no somos así, como nos describe el verso 3. Ya no somos así. Antes puede ser, antes de conocer a Cristo, antes éramos difamadores, dependencieros, buscábamos riña o queríamos acomodar las cosas a nuestra manera, pero ahora no. Por eso le dice, nosotros también éramos, mostrándole una diferencia de que no debían vivir de esa forma, porque antes eran de esa manera. Hoy, Él les quiere mostrar otra cosa. Hoy ya no somos así. Antes nosotros éramos hacedores de malas obras. Hoy ya no tiene que ser así. Antes tal vez defraudábamos, antes tal vez mentíamos. Antes tal vez teníamos un mal concepto. Lo que el apóstol le está mencionando ahora ya no tiene que ser así. Y nos da en el verso 4 una parte doctrinal preciosa,
que después yo les voy a hacer un mini resumen de lo que nos dice del 4 al verso prácticamente 7 u 8, de todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Entonces Él le dice lo que debían hacer, el por qué, y parte del por qué nos dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. La parte doctrinal en este caso es cuando Dios se nos dio a conocer el estado anterior del verso 3 fue transformado y cambiado cuando Dios se nos dio a conocer. Y alguien puede decir amén, porque fuimos transformados. Es decir, fuimos rescatados de vivir de esa manera, pendencieros, difamadores, insensatos, rebeldes, esclavos de nuestras propias pasiones y de nuestros propios deleites. Fuimos rescatados por la bondad y el amor de Dios. Él nos alcanzó cuando estábamos en esa condición, del verso 3. Él nos alcanzó cuando estábamos en esa condición. Y el amor que Dios nos ha demostrado es para que le podamos conocer. Y ese mismo amor que Él nos ha demostrado a nosotros es el mismo amor que le tenemos que dar a los que están todavía viviendo en el verso 3, los que no conocen a Cristo. El mismo amor derramado con su bondad es la misma que nosotros tenemos que aplicarla y dársela a aquellas personas que no conocen a Cristo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cristo nos salvó por su misericordia. Su amor se manifestó a nosotros y nos ha reconciliado con Dios. Cristo nos salvó por su misericordia. Dios miró y se compadeció de nuestras miserias. Dios miró y evaluó y nos dice que éramos como el versículo 3. Y Él se compadeció de nuestras miserias y mandó a Jesucristo para salvarnos. La obra que Cristo hizo en la cruz es la que hoy nosotros tenemos en nuestro corazón, por eso debemos actuar con buenas obras. Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. Pero sí podemos decir que somos salvos para realizar obras buenas o buenas obras. La Nueva Traducción Viviente dice, en el verso que leíamos, dice, nos lavó. Yo se lo voy a leer en este versículo porque por ahí, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, tal vez no se comprende, pero dice, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el apóstol a la iglesia? Que somos personas distintas, nuevas, que lo que antes pensábamos ya no lo tenemos que hacer, que debemos marcar una diferencia porque el Espíritu Santo hoy habita en nuestro corazón. El nuevo nacimiento y la vida nueva es la regeneración. Ya se menciona cuando el Señor dice en Ezequiel que Él quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne para que podamos obedecerlo. Y esa es la obra de regeneración donde Él pone en nosotros también su Espíritu Santo para poder caminar de acuerdo a su palabra, para poder caminar de acuerdo a su voluntad, para poder caminar conforme a lo que Él nos habla y nos enseña cada día. El Espíritu Santo es el agente distintivo en medio de las personas. Es el agente distintivo que a nosotros nos hace seres y personas nuevas y que nos ayuda a realizar las buenas obras. Es el sello interno que hay en nuestro corazón. El Espíritu Santo es aquel que nos guía, es aquel que nos abre el camino, pero también es aquel que desea manifestarse en nuestro corazón para que en medio de la sociedad cada uno de nosotros podamos ser diferentes, personas ejemplares, personas que manifiesten su fe por acciones de bondad,
por acciones misericordiosas, por acciones compadeciéndonos con aquellos que lo necesitan. Yo no sé si usted va comprendiendo, pero todo lo que realiza el apóstol para decirles a ellos que debían vivir una vida diferente. Y les empieza a hablar hasta de teología, manifestándole lo que realmente debía haber ocurrido, había ocurrido en sus corazones, lo cual no lo estaban haciendo. El verso 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice un verso, la verdad que me encantó leerlo en esta versión y lo comparto con ustedes. Dice: Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Precioso. Él derramó de su Espíritu en nosotros en abundancia. Dios mismo habitando en nosotros. Somos su templo, somos su habitación. Y Él es quien realiza cada día en nosotros la obra transformadora. Quien nos amonesta cuando estamos tentados, cuando ahí estamos a punto de pecar. Él es quien trabaja en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que nos dice: detente, hasta acá porque no vas a aguantar más. Él es quien nos da las alarmas y el alerta para no caer en pecado. Él es quien nos enseña y nos insta y nos impulsa a obrar bien en este mundo. Porque si no lo tenemos a Cristo en el corazón, no hay ninguna obra de bien. No existe la obra de bien, porque el corazón del hombre está corrompido. Y si no lo tiene transformado y regenerado y no está el Espíritu Santo, no hay obra de bien, nos enseña la palabra. El Espíritu Santo es la ayuda inmediata, repentina que nosotros tenemos como creyentes. Y Dios nos enseña en su palabra que Él la derramó abundantemente para que podamos vivir llenos y plenos del Espíritu Santo en medio de esta sociedad corrompida, en medio de este mundo, mostrándonos diferentes. Mostrando el amor de Dios derramado en nuestro corazón, mostrándonos como personas ejemplares en todos los aspectos de nuestras vidas, mostrándonos y conduciéndonos como verdaderos hijos de Dios, intachables, irreprensibles. Voy a seguir recordando. Usted debe conocer a esta persona. Fue mi líder de jóvenes también, una persona peladita. Y recuerdo una vuelta que me lleva ahí a la oficina de acá. Yo era adolescente, casi joven ahí. Tenía mis cosas. Pero recuerdo que me lleva y me dice: Fabi, te digo una cosa. Sé irreprensible. Es como el señor inglés, traducido más actual de cierta manera. Y también cosas que quedan en el corazón. Y nosotros como hijos de Dios no podemos ser irreprensibles acá solamente. Sino que acá lo que nos menciona es que debemos hacerlo en medio de la sociedad. Y grabado en el corazón, siendo una persona o intentando ser una persona irreprensible. Y hasta me dio la explicación y todo, qué significa irreprensible. Que cuando algo pase, ni siquiera piensen que vos estabas metido o en vos. Que cuando algo ocurra, ni siquiera piensen. Es decir, no te metas en nada, sé prudente, sé sincero, sé genuino, sé irreprensible. El creyente necesita ser irreprensible. Y el Espíritu Santo es aquel que desea ayudarnos a ser irreprensibles. Y en esa abundancia que Cristo derramó, Él desea vivir abundantemente, manifestarse en todas las áreas de nuestra vida para que podamos ser irreprensibles. Pablo menciona lo que había ocurrido y lo que ocurrió en nuestro corazón para que podamos ser distintos, ejemplares. Fíjese el verso 7, yo se lo voy a leer en otra versión.
Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Qué precioso, mis queridos hermanos. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. La gracia es un regalo no merecido que nos atribuye justicia por medio de la obra de Cristo. Nos da la paz con Dios. Y somos y fuimos declarados justos. Por eso, mis queridos hermanos, ¿por qué Él les mete esta teología en medio de la práctica que ellos estaban realizando? Para mostrarles que debían notar la obra de Dios que había hecho para sus corazones, para ellos, y para que ellos puedan practicarlas. Para que se comporten como justos y como herederos del reino de Dios en medio de la sociedad. ¿Nos conocen como personas justas? ¿Nos conocen como personas amables? ¿Nos conocen como personas prudentes? Nuestras conductas deben ser justas, medidas. Debemos comportarnos como que el día de mañana vamos a estar abrazados al Señor. Él les menciona y les dice, compórtense porque el día de mañana ustedes son personas que van a estar reinando una vida eterna con Cristo. Compórtense de esa manera, como herederos del reino de Dios. Un resumen de lo que hablamos. Notemos la obra de Dios para los suyos, para los creyentes, para los que le aceptamos. Él nos salvó por su misericordia, nos lavó, nos dio vida nueva, nos envió a su Espíritu Santo y en abundancia, nos justificó, nos regaló una heredad y una vida eterna con Él. ¿Qué más quiere? ¿No le dan ganas de adorarlo, de exaltarlo, de decirle gracias Señor, gloria a Dios? ¿Se da cuenta que todo lo hace Él? ¿Se da cuenta que Él, con su misericordia y con su amor, ha venido a rescatarnos para que vivamos de una manera distinta, para que marquemos una diferencia en la sociedad? Él nos salvó, nos lavó, nos dio vida nueva, nos justificó, derramó en abundancia su Espíritu Santo. Por eso llegamos al verso central, el verso 8, que por eso el apóstol le dice, Tito, palabra fiel es esta. Y usted lo va a ver constantemente que él repercute esto, como en los versos anteriores o anterior al capítulo 3. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios, los que creen, los que se llaman cristianos, los que tienen a Dios y a Cristo en su corazón, se ocupen en hacer buenas obras. Y estas obras son útiles y buenas para todos los hombres. Eso es el para qué. Por eso yo les decía, Él les dice lo que debían hacer, el por qué y el para qué, para que nuestras obras en medio de la sociedad sean buenas, visibles y ejemplares hacia los hombres. Él hizo todo para que nosotros vivamos con una manera y una conducta digna y ejemplar. ¿Cómo se comporta? ¿Sus obras son dignas de un buen hijo de Dios? ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo me conocen? ¿Cómo me ven? ¿Qué cosas dice cuando hay que hablar del gobierno? ¿Cómo se expresa? ¿Qué cosas dice cuando hay que hablar del jefe? ¿Cómo se expresa? ¿Qué cosas dice cuando se está hablando de un compañero de trabajo? ¿Cómo se expresa? ¿Qué palabras usa cuando estamos hablando con personas que no conocen al Señor?
¿Son dignas sus palabras? ¿La persona que no le conoce ve una diferencia en usted? ¿Cómo es como jefe, si lo es, o como encargado o como responsable? ¿Cómo es como empleado o como empleada? ¿Cómo es como ciudadano o ciudadana? ¿Cuál es la imagen que usted da como creyente, como hijo de Dios? ¿Cuál es la imagen que usted deja en su barrio, con su vecino? ¿Cuál es la imagen que usted está dejando en su trabajo? Esta carta se escribió hace años, pero es muy contemporánea. Es muy contemporánea. Porque lo que leemos también aplica no solamente a un gobierno, a las autoridades, aunque él específicamente hizo esta mención como primer mención, también aplica a cómo nos comportamos con las personas de autoridad, por ejemplo, la policía, los inspectores de tránsito, por ejemplo, el pago a los impuestos, porque somos parte, cómo nos comportamos de acuerdo a nuestros jefes, a las señales de tránsito, donde dice prohibido estacionar, prohibido girar en U, para este lado no. Cómo nos comportamos con las leyes morales y con las leyes civiles en lo que refiere a otros ciudadanos. Cómo nos comportamos cuando vamos en el auto y uno pasó en amarillo casi rojo y usted ahí a punto de tal vez de impactarlo. Nuestra conducta tiene que ser ejemplar. La mejor. Fíjense lo que dijo el Señor Jesús. Mateo 5, verso 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Fíjense, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Si no, nos mirarán. Si no, las personas verán nuestras reacciones. Si no, las personas puedan glorificarlo a Dios por medio de nuestras acciones. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras obras y lo glorifiquen al Señor. ¿A usted le cuesta predicar, como muchas veces me pasa a mí? Actúe bien, compórtese bien, sea una persona digna de confianza, un ciudadano ejemplar, que eso está predicando. El verso nos dice eso. Para que viendo nuestras obras, nuestras acciones, nuestras conductas, glorifiquen a Dios, que está en los cielos. Ahora sí, prenda la luz, hermano. Así alumbre la luz delante de nosotros. Prenda la luz. Encienda la luz en todo momento y en todo tiempo. No la apague en ciertos momentos o ciertas circunstancias donde nos tomamos permisos. Prenda su luz. Actúe como una persona que lleva luz en medio de la oscuridad. Actúe como una persona que lleva luz en medio de tinieblas. Actúa como una persona que lleva luz cuando hay cosas que apenas se pueden ver o apenas se pueden solucionar. Sea luz, alumbre. Hable de la palabra de Dios, que es también en luz. Porque con esas conductas, sin ni siquiera alzar la voz, simplemente con conductas, estamos hablando de nuestro testimonio como creyentes a las personas que no conocen a Dios. Y aunque a veces pensamos, no importa lo que piense el otro, acá este verso nos dice, tened en cuenta lo que piensa el otro. Si sos luz, o si no estás en luz. O si sos luz y te prendés en ocasiones. ¿Verán los hombres? ¿Se darán cuenta que somos hijos de Dios? Pues debemos actuar de manera que se den cuenta, para que ellos glorifiquen a Dios.
Debemos actuar de manera que se den cuenta para que ellos puedan darle la gloria a Dios. Primera de Pedro 2:12 nos dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Fíjense lo que nos dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen a ustedes de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. ¿Será importante? ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán de usted? Nuestras conductas deben ser ejemplares entre los no creyentes, porque ellos, al ver nuestras conductas, le darán honra y gloria a Dios. Colosenses 4:6 nos dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, en fin de que tengan la respuesta adecuada para cada persona. Conversaciones correctas, cordiales, agradables. Nada de, si volvemos al primer ejemplo que nos mencionaba, nada de grietas, nada de imponer nuestras cosas a la fuerza o con enojos o con rencores. Fíjese cómo la palabra de Dios nos muestra lo importante que es nuestras conductas aquí en la tierra. Quiero leerles, si me permiten, unos versos más. Primera de Pedro 2, versos del 21 al 23, nos dice, hablándonos de nuestro Señor Jesús: pues Dios lo llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tenga que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo, Cristo, y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaban con vengarse cuando sufría. Dejaba esa causa en las manos de Dios, quien es el que juzga y hace justicia. Qué conducta la de Cristo, ¿verdad? Porque hacia nosotros nos hacen algo, es como que se nos sale la cadena. Nos acusan y se nos infla el pecho y salta el botón. Y algunos señalan por acá que se enciende una vena. Pero fíjese que el verso nos dice: seamos como Cristo, que es nuestro ejemplo. Y Jesús es nuestro ejemplo, el cual debemos seguir, el cual nos ha dejado en la palabra como ejemplo para poder seguir sus pasos y seguir sus pisadas. De cierto os digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago. ¿Usted ha leído alguna mala obra de Cristo? Seguramente no. Seguramente que no. Y para el apóstol era tan importante, mis queridos hermanos, si usted está anotando, anote este versículo, que es 1 Corintios 9, 27. Era tan importante su ejemplo, su conducta, que él dice de la siguiente manera: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Es decir, se entrena, trabaja, lo entreno para que lo que deba hacer, no para lo que mi cuerpo quiere, está diciendo. Yo lo entreno, lo disciplino para lo que deba hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo venga a ser descalificado. En otras palabras, lo que está diciendo: yo que predico, que hablo y que digo, mi cuerpo o mi mente me mandan a hacer otras cosas que van en contra de la ley de Dios, entonces yo no puedo ser descalificado. Tengo que dar un ejemplo de lo que estoy hablando y de lo que estoy predicando. A no ser que alguien me diga: pero vos no eras el apóstol Pablo, estás haciendo esto, te estás metiendo en esto,
dijiste esto, te metes en esta conversación, estás mirando esto. Eso es lo que el apóstol Pablo tiene mención tanto en Tito como en este caso que él está hablando de él. Él se disciplinaba para hacer la voluntad de Dios y no lo que su propio cuerpo, la concupiscencia, sus deseos, sus pasiones, lo llevaban a hacer. Por eso hoy le decía que un creyente debe ser medido en palabras y en acciones, ya que las buenas obras son necesarias y son fruto de haberlo recibido a Cristo en nuestro corazón. Y permítame darle un mini resumen de ciertas cosas para poder comprender al menos lo que son las obras, porque por ahí tal vez buenas obras pensamos que solamente hay que abrir un merendero, hay que darle de comer a los necesitados, ir a alcanzar al que menos tiene, y pareciera que solamente la buena obra es cuando vemos a alguien en indigencia o tal vez en pobreza. Y realmente es así, pero no lo estamos mirando con la pantalla completa. Si hacemos un poco de zoom a lo que son las buenas obras, una buena obra también es escuchar a alguien, prestarle atención. Una buena obra también es no responder, no calumniar. Una buena obra también es darle una moneda al que está ahí en la esquina que limpia el parabrisas, que constantemente insisten. Pero eso también es una buena obra. Y con esto no quiero decir que hay que hacerlo siempre, constantemente, no. Una buena obra también es ayudar a cruzar a un ciego. Fíjese lo que le estoy diciendo. Una buena obra tal vez es darle el asiento a un adulto. Valores. Dejarle una ayuda a alguien que está pidiendo tal vez en la calle o que pasó por casa a golpear la puerta de casa. Una buena obra es no hablar mal cuando el vecino tal vez pone música fuerte o cuando estacionó mal el auto. Una buena obra también es cerrar la boca cuando mis compañeros están hablando mal del jefe y no ahí seguir revolviendo la olla, o están hablando mal de un compañero. También una buena obra es cerrar la boca y apartarse cuando mis compañeros de trabajo están hablando de temas indecentes. Eso también es una buena obra. No vayamos a buscar al necesitado, que aunque es buena obra, no nos enfoquemos en eso. Sino buenas obras son conductas de nuestras vidas. Una buena obra también es encontrar una billetera y devolverla con todas sus pertenencias. Una buena obra también es no quedarse con el vuelto de alguien. Una buena obra también es colaborar con una buena propuesta del barrio para hacer tal vez un merendero, para hacer una tarde de comida o para hacer una tarde de algo lindo. No solamente ayudar con dinero si lo tenemos, sino también involucrarnos con nuestro tiempo, con nuestra disposición, para que de alguna u otra manera estemos ahí llevando la luz, llevando el Evangelio de Cristo. Vio que es como que se torna más práctico mencionarlo de esta forma, el entender que necesitamos hacer buenas obras porque nos enseña la palabra. Y las obras que nosotros las hacemos, como nos enseña la palabra, son primeramente para el Señor. No es para que alguien nos vea, no es para mostrarnos, para nada. Son para el Señor. Y antes de terminar, porque se nos va la hora y se hace largo, permítanme dejarle algunas observaciones del texto que hemos leído para ampliar un poco los conceptos y tenerlos guardados en nuestro corazón. Dios nos pide que seamos, a cada uno de nosotros, Dios nos pide que seamos un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que desee realizar buenas obras. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí
Él hizo todo esto, nos rescató, nos redimió para purificarnos, para rescatar un pueblo, Dios dice, para Él, celoso de buenas obras, con el deseo, con la inquietud de realizar buenas obras. Como otra observación podemos decir que somos creyentes que debemos ser ejemplares totalmente en todo. En el trabajo, en la universidad, en la escuela, en la iglesia, en el barrio, como esposo, como esposa. Otra observación que podemos hacer es que nosotros no fuimos salvados por obras. No podemos hacer nada para alcanzar la salvación, pero sí hemos sido salvados para realizar buenas obras. El testimonio de nuestra vida social también es predicar a Cristo. El testimonio de nuestra vida social también es predicar a Cristo. Y como último punto, nuestra conducta refleja lo que hay en nuestro corazón. Mis queridos hermanos, con esto cierro. Que nuestro comportamiento sea el adecuado en todo momento y en todo tiempo, glorificando a Dios por medio de nuestras vidas y por aquellos que nos miran, que puedan ver algo distinto en nosotros y puedan glorificarlo a Dios por medio del ejemplo y de los buenos valores que tenemos como hijos de Dios, mostrando el amor de Cristo en todo momento y en todo tiempo. No hace falta abrir la boca para predicar, aunque hay que hacerlo. Pero prediquemos tal vez con lo más sencillo, que es nuestro ejemplo. Que nuestras vidas lo glorifiquen al Señor. Efesios 2, 8, 9 nos da un resumen de lo que son estos versos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero fíjese lo que nos dice el verso 10. Porque somos creación suya, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido creados para buenas obras. Vivamos de acuerdo al pensamiento de aquel que nos creó. Tengamos las conductas de acuerdo al pensamiento y al propósito de aquel que nos creó. Busquemos en esta mañana en la presencia del Señor y por medio de su Espíritu Santo, quien es quien nos conduce, nos guía y nos muestra también aquella falencia que en este tiempo estamos teniendo como hijos de Dios. Y reflexionemos juntos para que podamos ser ciudadanos ilustres de la ciudad de este país. Amén. Cierre sus ojos un momento, por favor. Y ahí donde está, con sus ojos cerrados, entiendo que fuimos al detalle, pero era necesario. Era necesario. Y el mismo propósito que Pablo le da a la carta a Tito, hoy lo podemos aplicar para nuestras vidas. Ordenando la iglesia y dentro de la iglesia, pero también, como vemos en el capítulo 3, ordenando a los creyentes fuera de la iglesia en el ámbito social. Porque somos creación suya, formados, creados en Cristo Jesús, regenerados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andemos en ella. Le invito a colocarse de pie un momento.
que lo que hay en nuestro corazón, esa luz, esté siempre encendida. Como les decía al principio, esto nos forma, moldea nuestro carácter, retuerce nuestro interior. Pero prendamos la luz y andemos con la luz encendida en casa, en el trabajo, con mis amistades, con el vecino, en el auto, en todo momento. Y vamos a orar para que ese Espíritu Santo que el Señor derramó en abundancia en esta mañana pueda ayudarnos ahí a que la palabra trabaje y también nosotros abrir nuestro corazón para que Él se meta y vaya a lo más profundo. Y Señor, estamos en tu casa y estamos en tu presencia y no podemos negar, Señor, que vos sos el que habitás y estás en medio nuestro. No podemos negar, Señor, tu hermosa presencia y dulce en nuestro corazón. No podemos negar, Señor, que vos sos aquel que nos habla, que nos instruye, que nos forma, que nos moldea. Y acá estamos, Señor, meditando, pensando, reflexionando al escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a ser esos ciudadanos ejemplares en medio de este mundo, Señor. Ayúdanos a que otros puedan verte a vos, Señor, cuando nos miren, cuando nos piensen, Señor. Ayúdanos, Señor. Así como Pedro, Señor, y su sombra sanaba a los enfermos, que tu presencia habite, Señor, de esa manera fuerte, Señor, en nuestros corazones. De manera que pasemos por lugares y tu presencia pueda ser marcada, Señor, en los corazones de aquellos que te necesitan. De manera que ni siquiera tengamos que hablar, Señor, para que te puedan conocer. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Y así como nos muestra tu palabra, Señor, antes éramos de una manera, pero la obra de Cristo nos transformó, nos dio un nuevo corazón. Y es tu Espíritu Santo que nos ayuda a caminar, Señor, en tu voluntad y lo que nos enseña tu palabra. Te damos toda la gloria a ti, Señor, porque nos salvaste, nos justificaste, nos lavaste, nos diste una herencia contigo, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, por la obra de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y damos muchas gracias al Señor de poder haber compartido esta mañana juntos, adorando, exaltando a nuestro Señor. ¿Está contento? Amén. Vamos a orar para despedirnos. Así que después de orar, acá el grupo va a cantar una canción. Usted se puede ir retirando y le pedimos por favor que, como lo hemos hecho hasta todo este tiempo, que lo hagamos con los protocolos necesarios, con el distanciamiento, que no seamos tan cálidos, sino que cuidemos a nuestro hermano y también nos cuidemos nosotros. ¿Le parece bien? Señor, te queremos agradecer por este tiempo en tu casa y precioso tiempo, Señor, porque nos reunimos, Señor, con nuestros hermanos, porque nos amamos, Señor, nos gusta estar juntos exaltando y adorándote, Señor. Venimos a tu casa, Señor, sabiendo, Señor, que vos sos el que nos espera y sabiendo, Señor, que vos te manifestás y estás en medio nuestro. Queremos pedirte en esta mañana, Señor, por distintas situaciones que está pasando la iglesia o nuestros hermanos, Señor, que tú estés actuando, Señor, en sus vidas, que estés trayendo sanidad, Señor, sobre aquellas personas enfermas, Señor, que estés abriendo puertas, Señor, de trabajo a aquellos necesitados y que estés obrando, Señor, en medio nuestro. Oramos por ellos. Te pedimos también en este día que nos acompañes de regreso a nuestros hogares y lo que tengamos que hacer, Señor, que tu bendición alcance a nuestros hermanos que están allí en sus casas, Señor, y nos despedimos exaltándote, glorificándote y alabándote. En el nombre de Jesús, amén y amén.